Desde pequeño Miguel vio a aquel ser debajo de su cama. Muchas veces advirtió a su padre de su existencia, de aquello que decía escuchar por las noches, pero jamás quisieron creerle. Al principio lo escuchaba cuando jugaba con sus juguetes en su cuarto. Se trataba de una voz que salía por debajo de su cama, de alguien quien se decía llamar Isaías, y quien le preguntaba todo tipo de cosas mientras lo acompañaba. Lo cuestionaba de cosas de su entorno, como el nombre de su padre, de su madre, de su familia, a dónde iba a la escuela y qué cosas hacía cuando no estaba en su cuarto. Al principio Miguel lo sentía como un amigo, como alguien que estaba ahí para acompañarlo y platicar con él. Sin embargo, todo cambió cuando vio sus ojos. Se trataba de una mirada que entre la oscuridad se veía como dos pequeñas esferas metálicas las cuales brillaban en la penumbra. Aquello en algún punto le dio miedo. Él mismo con 5 años se miró al espejo innumerables veces tratando de comparar sus ojos con los de aquello que veía debajo de su cama, incluso con los de su abuelo, quien tenía cataratas y ya no podía ver bien, pero jamás encontró parecido entre su mirada y la de Isaías. Fue por esto que un día a la hora de la cena el pequeño Miguel preguntó a su padre si es que alguien podía tener esa mirada tan particular, de un brillo metálico en medio de las penumbras. Pero su padre obviamente contestó que no. Aquello solo podía darse por algún reflejo extraño, o quizá por la mirada de algún animal poco común. Fue así que una tarde Miguel, lleno de curiosidad, le dijo a Isaías que si no quería salir de allá abajo, para jugar con él, y que le pudiera mostrar sus juguetes. Pero el tal Isaías tan solo guardó silencio por un momento, y dando suspiros pausados dijo con tristeza que no podía, ya que se encontraba atrapado en un espacio que no le permitía moverse. Miguel después de eso no volvió a pedirle que saliera. Días después el muchachito llegó a su cuarto con una lámpara y llamando por su nombre a Isaías le dijo que tenía una sorpresa. Aquel ser curioso respondió preguntando qué era, de qué hablaba que lo tenía tan animado. Y fue entonces que el pequeño Miguel puso la linterna bajo la cama y sin avisar encendió la luz. Aquello dio un tremendo chispazo. La lámpara tronó e Isaías dio un chillido muy parecido al de una rata. Después de eso todo fue silencio. Miguel asustado lo llamó por su nombre insistentemente, pero ese día no volvió a oírse nada debajo de la cama. El tiempo pasó, y una noche en la madrugada fueron murmullos los que sacaron del sueño al pequeño. Se trataba de Isaías, quien con tenues palabras llamaba a Miguel. El niño, aún con ojos entrecerrados, se bajó de la cama y acostado en el piso se puso de frente, viendo fijamente a la penumbra donde ya se veían aquellos dos destellos en la oscuridad producidos por los ojos de Isaías. Aún somnoliento, el niño preguntó ¿por qué se había ido? ¿Por qué no había estado ahí en esos días? A lo que Isaías contestó que era porque la luz le hacía daño y aquella lámpara le había lastimado los ojos, pero que no se preocupara, que ya estaba bien y lo único que necesitaba era descansar, pero que eso era todo. Miguel le pidió perdón por haber hecho aquello. No sabía que su sorpresa le iba a hacer daño, pero rápidamente aquella voz lo interrumpió asegurando que no había problema, que no era nada grave, y que incluso por esa razón quería jugar un juego con él. Miguel le dijo que era tarde, que tenía mucho sueño, que por la tarde podrían jugar todo lo que quisieran. Pero Isaías insistió en que no se fuera, que tan solo tardarían 1 minuto, y que además debía de ser en ese momento, precisamente en ese instante en que la luz del día aún no entraba por la ventana. Miguel, cansado y somnoliento, lo pensó por un instante, y fue entonces que Isaías contó en qué consistía el juego. Tan solo se trataba de un reto de miradas, de sostenerse el uno al otro sin parpadear, cosa que tan solo duraría unos segundos,
y que además, si lo hacía ahí, vería en la oscuridad el brillo de los ojos tan particular que esa noche tenía. Miguel pensó que aquello no era tan difícil, por lo que se talló los ojos. Dijo que estaba bien, que solo un juego, y después de eso regresaría a la cama. Fue entonces que Isaías alegre agradeció y le dijo que se acomodara, que cerrara los ojos e iniciaran cuando él diera la indicación. Miguel puso las manos sobre el suelo, sobre esto su barbilla, y cerró los ojos. Isaías, con una voz muy tenue, casi diferente a su timbre infantil, comenzó un conteo. Y fue ahí que se dieron las cosas. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora. Miguel abrió los ojos y lo que vio ahí era algo completamente inesperado. Se trataba de aquellos ojos que conocía de Isaías, pero los cuales ahora parecían brillar con un cierto halo diferente. Era como si estuviera viendo hacia el cielo. 2 estrellas lejanas en el espacio, las cuales deformándose le producían un zumbido en los oídos. El niño no podía moverse. El niño ya no podía cerrar los ojos. Era como si algo lo hubiera paralizado por completo, haciéndole sentir un terrible dolor en todo el cuerpo. El pobre de Miguel comenzaba a soltar las lágrimas sin cerrar los ojos, y su quijada completamente tensa comenzaba a dolerle, mientras aquel zumbido empezaba a convertirse en multitudes de susurros que parecían disfrutar de su sufrimiento. El niño sentía que algo iba a pasar, que algo se iba a romper, y cuando estaba a punto de llegar a su máximo dolor, fue que entonces dio un salto de su cama y salió de aquella pesadilla. El pobre de Miguel estaba desconcertado. Aún tenía la imagen de aquellos destellos en su mirada, tal como si hubiera visto directamente al sol y cerrara los ojos. Los oídos le dolían y su cuerpo estaba temblando. No sabía qué era lo que había ocurrido, por lo que lleno de miedo se paró de su cama y se fue corriendo al cuarto de sus padres. Al llegar, el pobre estaba lleno de sudor, completamente asustado y llorando descontroladamente. Sus padres, al tocarlo, se dieron cuenta de que tenía fiebre. De inmediato lo metieron a la regadera y le bajaron la temperatura, y afortunadamente pudieron controlarlo. Después de eso, durante 2 días el niño estuvo con tratamiento, y para el tercero ya estaba bien. Sin embargo, algo se había afectado. Sus oídos se sentían tapados, y su vista por alguna razón ya no era tan aguda como antes, cosa que el doctor dijo que hasta cierto punto era normal, pero que si duraba más de una semana entonces sí debían llevarlo a revisar. Afortunadamente aquellos síntomas eventualmente fueron desapareciendo, y Miguel, después de eso, pasó varios meses sin saber nada de Isaías. Después de aquella pesadilla ya no se sentía bien de buscarlo, e incluso le pidió a su padre que moviera las cosas de su cuarto, pasando la cama al centro de la habitación y evitando que ésta estuviera pegada a la pared. Además, le solicitó que quitara las cortinas gruesas y que pusieran unas que dejaran pasar la luz, logrando así que el niño se sintiera poco a poco más tranquilo y pudiera dormir a gusto. Hasta que un día, aquella voz volvió a sonar desde un rincón de su habitación. El pequeño Miguel había estado durmiendo tranquilamente. Sin embargo, aquel murmullo que durante minutos lo había estado llamando de pronto lo despertó. Se trataba de Isaías, quien le hablaba desde debajo de aquella mesita que estaba colocada en un rincón de su cuarto. El niño trató de ignorarla. Trató de fingir que estaba dormido. Sin embargo, la voz no dejaba de llamarlo y de tratar de convencerlo, hasta que quién sabe cómo,
De pronto sintió un jalón en sus cobijas que lo hizo exclamar un grito entrecortado. Y ahí, aquella voz comenzó a preguntar: ¿por qué ya no quieres bajar? ¿Por qué ya no quieres platicar conmigo? ¿Qué te hice? ¿Qué pasó contigo, Miguel? El niño, dándose cuenta que ya no podía ignorarlo, tuvo que bajar de su cama y fue a gatas hasta la mesa de donde venía la voz de Isaías. Ahí el niño, sin querer ver debajo de esta, se hincó y tartamudeando comenzó a responder. Miguel le dijo que era porque sus padres le habían prohibido estar despierto después de que se apagara la luz en su cuarto. Aquello no era cierto, pero el niño buscaba una excusa con la cual dejar de hablar con Isaías, ya que no confiaba en él. Ya no se sentía bien respondiéndole. Pero al parecer, no iba a dejar de buscarlo tan fácilmente. Isaías guardó silencio por unos segundos y en tono serio hizo una segunda pregunta. Oye, Miguel, ¿y por qué movieron tu cama del lugar? ¿Les dijiste algo de mí? ¿Les platicaste que yo solía estar debajo de tu cama? Ahí el pobre de Miguel comenzó a ponerse nervioso. Después de todo, tan solo era un niño. Un inocente pequeñito de 5 años que le costaba mucho trabajo mentir. A lo que, tratando de disculparse, respondió que no, que todo se debía a que su padre le iba a poner un nuevo mueble para sus juguetes. Y entonces Isaías cambió su tono, advirtiendo una terrible realidad a la que Miguel poco a poco debía de acostumbrarse. Bueno, Miguel, no pasa nada. Muevas lo que muevas aquí, o incluso si te cambias de cuarto, yo siempre estaré contigo. Cuando las luces se apaguen y ya estés dormido. Así que no te preocupes. Siempre estaré cerca de ti para platicar y jugar un rato. Después de aquella terrible risa, el niño sintió un escalofrío en su espalda. Y su única reacción fue salir de su cama e ir corriendo al cuarto de sus padres. El niño empujó la puerta y entró llorando. Sus padres, asustados, preguntaron varias veces de qué se había espantado. Pero el pobre de Miguel, en completo shock, ni siquiera era capaz de calmar su llanto. Eventualmente, después de unos minutos, se durmió. Y sus padres simplemente lo atribuyeron todo a una pesadilla que el niño había experimentado. Con los días, Miguel siguió siendo visitado por Isaías, quien cada noche le contaba algún secreto o planteaba un nuevo juego. Si no le hablaba y describía aquel lugar en donde se encontraba atrapado, entonces le proponía que sostuviera la mirada con él. Aquello al pobre niño comenzó a hacerle mucho daño. En la escuela comenzó a portarse extraño, errático. Las noches de insomnio se hacían evidentes en su apariencia, ya que el niño a diario comenzaba a llegar con ojeras muy marcadas. Y cada que podía se quedaba dormido en media clase, razón por la que una trabajadora social trató de hablar con él. Y buscando indagar en los motivos que lo perturbaban, fue que se dio cuenta que el niño tenía marcas, moretones en las muñecas de las manos, en los tobillos y también en el cuello. Marcas que parecían haber sido hechas por alguien más y ante las cuales el niño se negaba a hablar. A raíz de esto, de inmediato fueron citados sus padres a la escuela, quienes con tremenda sorpresa eran informados del estado de su hijo, quienes asustados escuchaban que el pobre niño al parecer estaba siendo abusado por alguien. Sin embargo, era imposible. Nadie era sospechoso. Nadie pasaba tiempo a solas con el niño en ninguna parte. Y además, Miguel no respondía ante ningún cuestionamiento. El pobre fue llevado con varios terapeutas, quienes, intentando diversas formas, jamás pudieron hacer que el niño les diera una pista de qué era lo que estaba pasando.
Y fue entonces que, tratando de juntar las piezas del misterio, el padre mencionó al tal Isaías, diciendo que se trataba de un amigo imaginario que Miguel llevaba meses viendo debajo de su cama por las noches. Versión que tan solo sirvió para que los psicólogos y especialistas hicieran todo tipo de suposiciones, todo tipo de especulaciones, las cuales nunca llevaron a nada. El tiempo pasó, y lo único que ocurrió es que el pobre de Miguel decidió nunca decir nada. Conforme fue creciendo, se guardó todo aquello que Isaías le contaba. Y a pesar de que ya no lo visitaba tan frecuentemente, siempre le contaba cosas del lugar al que pertenecía, cambiando eventualmente aquel miedo a una fascinación por lo que oía existía del otro lado, lugar con el que ambos se referían al encierro que Isaías tenía. Sin embargo, aquello no era algo fortuito. Aquel ser al parecer había esperado pacientemente. Todo lo que hacía y decía tenía un motivo. Todo lo que hacía parecía estar perfectamente calculado. Porque cuando Miguel cumplió 16 años, es que el joven ya estaba completamente adiestrado e influenciado para hacer aquel terrible acto. El muchachito llevaba tiempo obsesionado con las películas y novelas de terror, sobre todo aquellas que su tema principal fueran el diablo. Historias donde la gente acostumbraba a vender su alma o pedir favores al Señor de las Tinieblas. Y vaya que sabía del tema. Con apenas 16 años ya sabía mucho más que gente que incluso estudiaba seriamente el personaje. Y esto, por su aguerrida actitud, hizo que pronto fuera estigmatizado como alguien muy raro. Miguel, a donde iba o con quien platicaba, siempre sacaba el tema. No importaba si era en clases o con gente por la calle, siempre buscaba relacionar todo con el diablo, mencionando su poder, su influencia, su presencia entre los vivos, asegurando que nadie podía escaparse de él, y que además, lo mejor no era temerle, sino más bien entender que podía beneficiarnos. Así es. De alguna forma se la pasaba asegurando que el diablo, o al menos uno de ellos, porque no solo existía una figura, sino infinidad de sirvientes de las tinieblas, ofrecían beneficios a cambio de lealtad o ciertos tratos, asegurando que muchas veces se podía sacrificar cosas muy valiosas, y las cuales, si no nos apegábamos a ellas, harían que tuviéramos el mundo a nuestros pies. Aquellos pensamientos llegaron a oídos del sacerdote de la colonia, un padre de 45 años que muchas veces debatió con el joven, hablando en incontables momentos sobre todo aquello que decía y enfrentándose a un jovencito que al parecer no era tan ingenuo. Sus argumentos estaban siempre bien fundamentados, e incluso sus posturas sobre que Dios era cruel siempre tenían una lógica impecable, haciendo incluso que en varias ocasiones el padre definitivamente se quedara callado. Sin embargo, no le preocupaba la evidente inteligencia del joven, sino su energética creencia en un ser tan engañoso y traicionero. Y vaya que aquel sacerdote no estaba errado, porque en realidad su fe católica le había dado la intuición correcta de aquello que estaba por ocurrir. Un día se enteró que Miguel había estado preguntando cómo llegar al mercado de Sonora entre las fieles católicas de la iglesia, entre algunas vendedoras del tianguis aledaño, preguntando indicaciones de su ubicación y de cómo llegar hasta ahí. Aquello ya era demasiado. Una cosa eran todas sus teorías y obsesiones por el satanismo, pero estar pensando en ir a dicho lugar implicaba indudablemente que el joven ya estaba a punto de llevar sus creencias a otro nivel, cosa que lamentablemente para ese momento era inminente, ya que tan solo una semana después ocurrió lo que aquel sacerdote tanto temía. 2 días antes del jueves, un par de vecinos habían quejado de que Félix,
se había perdido. Un gato negro al cual le tenían mucho cariño, y quien según ellos durante 10 años jamás se había salido de su casa. Lo habían buscado por toda la calle, por toda la colonia, pero nada. Nadie sabía nada de él. Aquello para el padre fue el primer indicio de alerta. Miguel durante semanas había llegado a comentar la importancia de los gatos negros como ofrecimientos en invocaciones. Lo había dicho en presencia de Fabián, el hijo de Martita, la dueña de la tienda de la esquina. Y en aquella colonia los chismes rápidamente volaban entre los vecinos, por lo que a partir de entonces el padre tenía en mente ir a visitar a la familia de Miguel. Sin embargo, para ese jueves, ya había sido demasiado tarde. El hombre de Dios llegó a la puerta justo a las 8 de la noche. Tocó el timbre, pero después de casi un minuto nadie respondía. Las luces estaban apagadas y el carro estaba estacionado enfrente, señal inequívoca de que la familia no había salido de casa. Insistente, el padre volvió a sonar el timbre. Y fue en ese momento que la puerta se abrió. Pensando que quien venía a la entrada era la madre de Miguel, se paró sonriente para saludarla. Pero al abrirse por completo, su sorpresa no se ocultó. Quien respondía era precisamente Miguel, quien de forma sorpresiva se paraba sonriente ante él, portando una bata negra, sujetando firmemente una navaja en la mano y lleno de sangre en toda la cara, cuello y los brazos. Ahí el padre no supo qué decir. Se quedó mudo sin poder emitir una sola palabra. Y Miguel, feliz por mostrar su hazaña, invitó al padre a pasar a su casa. Qué bueno que viene, padre. La verdad es que no sabía si mostrar o no lo que recién he encontrado. Creí que era algo que jamás podría enseñar a nadie. Pero el hecho de que usted tocara el timbre precisamente hoy, precisamente a esta hora, no puede ser más que una alineación del destino. De hecho, ya me lo había anticipado Isaías. ¿Se acuerda de él? Aquel que muchas veces me dijo tan solo era una idea mía, que tan solo se trataba de una compañía imaginaria. Pues no sé cómo decirlo. Durante este tiempo he intercambiado pláticas muy interesantes con él. Y aunque se tardó mucho en decirlo, resulta que se trata de alguien que tiene mucho poder del otro lado. Usted entiende, ¿verdad? Pero el padre no respondió nada. Tan solo asintió mientras seguía a Miguel por las escaleras de su casa. Bueno, el caso es que me dijo cómo ayudarlo. Y a cambio él haría cosas por mí. Así que tan solo seguí sus instrucciones. Y por fin pude hacer que dejara de estar atrapado en las sombras de mi casa. Y fue entonces que llegaron a la habitación de Miguel. Y ahí, lo que encontró el padre era algo que jamás hubiera imaginado. Se trataba de los padres de Miguel, quienes desnudos y acomodados en el suelo se encontraban ya sin vida, colocados en medio de un círculo el cual estaba formado por sal y velas, y donde al centro, el cuerpo de un gato negro colgado del techo se mecía lentamente, salpicándolos con gota de sangre que escurrían de sus entrañas. Los cuerpos de sus padres se encontraban acomodados de tal forma que sus espaldas juntas servían como lienzo para aquellas marcas que Miguel había tallado sobre su piel. Infinidad de símbolos paganos que parecían servir como un altar. El padre, impactado en ese momento, perdió la fuerza en las piernas y cayó hincado al suelo, perdiendo toda esperanza. Y fue entonces que Miguel, sonriente, le señaló con la navaja en la mano justo al closet al fondo de la habitación.
advirtiendo su llegada. Mire, padre. Ahí está. Ahí está Isaías. Está a punto de salir. Su cuerpo, aunque muy viejo, aún camina. Aún se puede mover. Y gracias a mí, su vuelta a este plano por fin se ha dado. El padre, impactado por el terrible crimen, no dejaba de ver los cuerpos de los padres en el suelo. Y aunque temía por su vida, no sabía cómo seguirle el juego a Miguel, quien claramente para él estaba fuera de sí, demente, completamente evadido de la realidad. El hombre buscó a su alrededor, y cuando vio un bat de béisbol colocado en una silla, fue que quiso distraer a Miguel. Sin embargo, el tiempo se le había acabado, porque antes de que pudiera decir algo, fue que se escuchó aquel tronido en el closet. Ahí el padre, asustado, miró al interior, y lo que vio fue una mano negra y larga que lentamente se apoyaba en el marco de la entrada, solo para muy despacio, de entre las penumbras, ir revelando poco a poco aquella silueta negra, la cual, al dar el primer paso en la habitación, simplemente dijo su nombre. Por fin he llegado. Yo soy Isaías. Y usted, padre, será el primero en conocer por qué tardé tanto tiempo en ser liberado. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.